Hola, buenos días, buenas noches, no importa de donde nos estés mirando o nos estés mirando hoy. Hoy estamos en una emisión más de nuestro canal. eh, Nuestro programa Reflexiones Cristianas aquí en nuestro canal, auspiciado por el canal Mescu. Y entonces hoy tenemos una invitada, mi esposa, que va a estar compartiendo la palabra de hoy con nosotros y con ustedes también, los que están del lado allá de la pantalla. Así que no se vayan, que buena palabra tiene ella, amén. Nos vamos y viramos enseguida. Venga, viramos con la palabra enseguida. No te vayas. Mi nombre es Pire María Orama García y aquí estoy a los pies de Cristo para servirle. Hoy les traigo un tema sobre cómo vivir en santidad basado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Dice su palabra: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por este momento. Gracias por mi vida, por mi familia, por todos aquellos que me están viendo, me están escuchando en este momento. Señor, gracias por todos los cristianos, gracias por toda la tierra. Señor, te pedimos que tú traigas la santidad divina, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, pues hoy vamos a estar aprendiendo cómo vivir en santidad y les voy a representar un esquema que va a llevar dos preguntas. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en santidad y cuáles son las cualidades o características que tiene un cristiano que vive en santidad? Estas dos preguntas nos van a llevar, según estos versículos bíblicos, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo vamos a representar en un esquema y usted va a aprender hoy cómo vivir en santidad nos ayuda a ir a las calles, a poder predicar el Evangelio puro y santo del Señor. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Qué tengo que hacer para vivir en santidad? ¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar atrás? ¿Y qué características o cualidades tiene una persona que vive en santidad? Ahí tenemos todas las características y todo esto nos va a llevar a anunciar el Evangelio puro y santo del Señor. Amén. Ahora se los voy a ir explicando paso por paso, versículo por versículo, cada una de estas
palabras, características o cualidades que están aquí en pantalla, la vamos a ir sacando de los versículos. A través de este estudio vamos a aprender cómo queda claro en 1 de Pedro capítulo 1 del 13 al 25, cosas que hay que dejar atrás para comenzar a recibir y adquirir cualidades diferentes y opuestas totalmente a esas otras cualidades que teníamos anteriormente, para poder vivir una vida en santidad. Luego de rellenar este gráfico, nos daremos cuenta que vivir en santidad nos da esa posibilidad de salir a la calle y predicar el evangelio puro y santo del Señor. En el primer versículo vemos que dice: por tanto, sellad los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y usted puede ir ahí a su Biblia y subrayar. Si no lo quiere subrayar, no la subraye, pero tome nota aparte en una hoja folio, en un cuaderno, una libreta, como usted lo quiera tener, para que este estudio le pueda quedar plasmado en algo y después cuando usted quiera volver a estudiar, ahí lo tiene. Vamos a subrayar la primera palabra clave, que es entendimiento. Entendimiento es obtener conocimiento o percibir el significado de alguna verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso está escrito en la Biblia, no lo estoy inventando yo. Si vamos a obtener este conocimiento o vamos a percibir esa verdad, es porque cuando Dios nos da entendimiento, lo podemos reconocer a Él, podemos aprender de Él o percibir que Él está en nuestra vida o que nos está tocando el corazón. Amén. Por eso tenemos que tener entendimiento de la palabra, de la Biblia. La Biblia es la mayor palabra profética y la mayor revelación que podamos tener. Es la que nos va a demostrar y nos va a llenar de esa verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La segunda palabra que vamos a señalar allí cuando dice sed sobrios. Sed sobrio. Cuando dice sed sobrio, es un mandato, no nos está dando una opción. Si usted quiere ser un cristiano verdadero que viva en santidad, Dios no te está diciendo, si tú quieres ser sobrio, si tú quieres ser sobrio, bueno. No, Dios está diciendo ser sobrio, es decir, que tenemos que ser sobrios. En 1 Corintios 15, el versículo 34, dice que tenemos que ser sobrios porque nos conviene. Dice además, dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Sobrio, tenemos varios sinónimos de sobrio. Dice que uno es sensato, sereno, sencillo, moderado en sus palabras. Porque hay personas que hablan y a veces no saben lo que dicen. Tenemos que ser moderados en las palabras. Tenemos que pensar qué vamos a decir. Porque a veces hablamos sin pensar. Amén. Seguimos leyendo el versículo bíblico y dice, esperad. Esperad. Y esperar viene de paciencia. Esperar significa hacer tiempo. Pero no es hacer el tiempo de nosotros, es hacer el tiempo de Dios. Esperar significa ir al encuentro. Cuando nosotros vamos al encuentro del Señor y estamos allí a los pies de Cristo adorando, alabando, danzando, recibiendo una revelación de Dios, ahí tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, tenemos un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Eso significa esperar. Esperar, cuando usted es un cristiano que espera y tiene paciencia, cuando usted es un cristiano que va al encuentro del Señor, allí usted recibe su revelación y Cristo le va a tocar y Cristo le va a decir qué tienes que dejar, cómo tienes que seguir procediendo, a quién tienes que ir a hablarle porque lo necesita, porque a veces usted le pasa por al lado a las personas o yo o cualquiera y no le habla. Y Cristo, cuando viene al encuentro con nosotros, nos dice, ve y háblale a tu vecino. Te lo puede decir a tu corazón, te lo puede decir a tu mente, a tu pensamiento. Aleluya.
Seguimos leyendo. Por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Tenemos que dejar esa ignorancia. Eso es una de las cosas que tenemos que dejar. La ignorancia. Es una de las palabras que vamos a poner en el esquema. Dejar la ignorancia. Amén. Tenemos que dejar la ignorancia porque todo eso nos conlleva a mal. Aleluya. Todo eso nos conlleva a mal. Gloria a Dios. Es una de las cosas que tenemos que dejar. Vamos a verlo aquí en la pantalla. La ignorancia. Lo tenemos aquí. ¿Qué tengo que hacer para vivir en santidad? Pues tenemos que dejar atrás y apartarnos de todo pecado. Y ahí es una de las palabras que vamos sacando de los versículos bíblicos. Amén. Bueno, pues seguimos leyendo ahora los otros versículos bíblicos. En este versículo bíblico 14 dice, como hijos obedientes. Y esta es otra de las palabras que debemos señalar para ponerla en el esquema, porque es una de las cualidades que tenemos que tener. Obediente. Obediente significa disciplinado, mansos, manejables. Cuando usted es una persona manejable, usted es una persona que se deja moldear por Dios. Si comparamos a Dios con el alfarero y nosotros somos el barro, el alfarero moldea. Entonces una persona que se deja manejar es una persona que se deja moldear. Usted tiene que ser el barro que se deja moldear y manejar por Dios. Amén. Y esta es una de las palabras que tenemos que poner ahí en el esquema, para que sea una de las cualidades que vamos a tener como cualidades o características que tiene una persona que vive en santidad. La obediencia. Aquí lo pongo. Ser obedientes. ¿Amén? Ahí lo puede ver. Ser obediente. Porque el obediente es una persona mansa. Dice el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y santo se refiere bíblicamente a lo que es sagrado y separado, apartado de lo común. ¿Qué es lo común que hay en este mundo? El alcohol, la droga, el cigarro, la prostitución, las malas costumbres, las malas compañías. Ser santo es estar apartado de todo eso. Eso no significa que usted tenga que dejar a sus amigos, pero usted se tiene que apartarse de sus malos actos. Amén. Además de referirse al alejamiento de todo lo que contamina. El término, tal como se lo usa comúnmente, incluye, cuando se lo aplica al pueblo de Dios, el concepto de perfección moral. Porque ahora es moda de que la inmoralidad se usa, pero es una cosa que es pecado y a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que estar separados de esa inmoralidad. Tenemos que tener una perfección moral. Y a eso se refiere cuando dice sed santo porque yo soy santo. A menudo manifiesta un fuerte énfasis en la dedicación de algo o de alguien a un uso religioso o sagrado. Si usted tiene dedicación, ¿a quién es la mayor dedicación que debemos darle? A nuestro Dios Todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, omnipresente, al gran yo soy. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa palabra la podemos señalar porque es una de las cosas que tenemos que dejar atrás y es una de las cosas que tenemos que apartarnos. La vana manera de vivir. La vana manera de vivir es algo de lo que tenemos que dejar atrás.
Aquí lo tenemos. Vana manera de vivir. Ahí lo podemos poner en el esquema. Gloria a Dios. Esa vana manera de vivir la vamos a dejar atrás. Amén. Porque es algo que a Dios no le agrada. Ahora les voy a explicar qué es lo que es vano. Vano es adjetivo de aquello que está vacío de contenido. Una fruta que está vacía de contenido, por dentro no tiene nada, es una fruta que no sabe nada. Palabras vanas, a veces decimos palabras vanas, palabras que no significan nada. Un fruto, cuando es vano, no contiene semilla, o la cáscara dice que está seca o podrida. Nosotros no podemos ser así, esas personas, porque una persona que es cristiana tiene que ser santo, tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. No puede estar ni seco, tenemos que estar sumergidos en las aguas. Dice que es una persona que es aparente, hueco, vacío, superficial, inútil, infructuoso. Usted es un cristiano que anda en santidad, usted da fruto. Pero si es un cristiano que es vano, usted va a ser infructuoso, significa que no das fruto. Es una persona estéril, vanidoso, presuntuoso, presumido, engreído, fatuo y pretencioso. Seguimos leyendo el versículo bíblico y dice: la cual recibisteis de vuestros padres no son cosas corruptibles. Podemos señalar esta palabra, corruptibles como oro y plata. Esta palabra de corruptible la vamos a señalar porque es una de las cosas que vamos a dejar atrás. Amén. Lo corruptible tenemos que dejarlo atrás. Gloria a Dios. Dice además, sin mancha y sin contaminación. En el otro versículo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así tenemos que ser nosotros, porque si nosotros somos seguidores de Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios, nosotros siempre vamos a imitar al Padre. Y el Padre no tiene mancha y no tiene contaminación. En Efesios 5:27 podemos ver reflejado esto. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es la esposa, la novia. La iglesia es la novia, la esposa. Y Jesús es el novio, el esposo, cuando vengan las bodas del Cordero. Amén. Usted tiene que entender esto. Sin mancha y sin contaminación, porque si no, usted no va a estar en las bodas del Cordero. Seguimos al otro versículo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza tienen que estar puestas en Dios, porque Él es el único Dios todopoderoso que nos puede dar la salvación. Y esa es otra de las cualidades que tenemos que poner allí en el esquema: la fe y la esperanza. Gloria a Dios. La fe y la esperanza puesta en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Seguimos leyendo el otro versículo bíblico. Dice, el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tenemos que amarnos unos a otros, hermanos. Si no, hermano, el amor de Dios no se va a manifestar. Si usted no ama a su prójimo, tampoco ama a Dios. Porque si usted no ama a la persona que está viendo, tampoco amas a Dios, porque a Dios tú no lo estás viendo. No se engañe usted mismo.
Amaos unos a otros entrañablemente y tengamos un corazón puro, un corazón que no tenga contaminación, que no tenga mancha, que no tenga arruga, un corazón que sea tan puro que no tenga nada vano por dentro. Amén. Siendo renacidos. Renacidos significa resucitados, florecidos, revividos, avivados. Cuando usted renace con Cristo, cuando usted tiene un nuevo nacimiento con Jesús, porque usted ha ido al encuentro y Jesús le ha resucitado. Jesús le ha hecho florecer. Jesús le ha hecho revivir, porque hay quienes estábamos muertos espiritualmente. Hay mucha gente que anda muertas todavía en la calle. Estoy hablando en el sentido espiritual. Hay mucha gente que están viviendo un infierno y aún no han llegado al infierno, pero su vida es un infierno. Tenemos que ir a rescatar a esa gente. Renacido significa estar revivido. Si usted es una persona que está revivida, vaya y llévele vida a esos que están muertos espiritualmente. No de simiente corruptible. Ya hablamos de la corrupción anteriormente, que es una de las características que debemos dejar atrás, sino de incorruptible, por la palabra del Dios que vive para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os fue anunciada. Gloria a Dios. El Evangelio nos fue anunciado. Alguien un día vino y nos dijo una palabra de aliento, nos dijo Cristo te ama, nos dijo cualquier frase que te hayan dicho. Y por esa frase tú comenzaste a creer en Dios, por esa frase tú comenzaste un día a visitar la iglesia. Alguien un día nos habló de Jesús. Dice que el Evangelio nos fue anunciado. Pero ahora nosotros no nos podemos quedar con ese Evangelio por dentro particular y para nosotros nada más. También tenemos que llevarle ese Evangelio a otros, porque hay otros que lo necesitan. El alcohólico, el adicto, la prostituta. Todo el mundo necesita a Dios. Tenemos que llevar ese Evangelio a otro. Nos han dicho por mucho tiempo, Cristo te ama, nos han declarado, Dios es real. Y por eso hoy estamos aquí. También nosotros tenemos que hacerlo con los demás, porque simplemente ellos cumplieron con el versículo bíblico. Primera de Pedro 1:25. Ellos nos anunciaron el Evangelio. Nosotros también tenemos que cumplir con eso. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues vivir en santidad nos da la posibilidad de ir a la calle y predicar el Evangelio puro y santo del Señor. Si estamos en esta condición de santidad, no hay que hablar mucho, porque solamente tu mirada pura, la presencia del Señor en ti, y el testimonio que verdaderamente tú demuestras que Jesucristo está en tu vida, son cosas que por sí solas hablan. Además de que hay una certeza de que Dios ha purificado tu corazón. Por eso yo me enfoqué en estas dos preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Para vivir en santidad. ¿Y qué características o cualidades tiene una persona que vive en santidad? Y si usted fue conmigo ahí anotando, usted debe de tener un recuadro así como el mío, que tiene esas dos preguntas. ¿Qué tengo que hacer para vivir en santidad? Dejar y apartarme de todo pecado, toda esa manera de vivir, toda cosa que sea corruptible, todo lo que contamine, todo lo que tenga mancha, todo lo que sea impuro. Y dejar también toda esa ignorancia. Todas estas palabras que están escritas aquí, las sacamos de la Biblia. Ahí están reflejadas en Primera de Pedro. ¿Qué características o cualidades tiene una persona que vive en santidad?
Tenemos que tener ese entendimiento, tenemos que ser sobrios, tenemos que tener paciencia, esperar, ir al encuentro de Dios. Tenemos que ser personas que anden en obediencia. Tenemos que tener ese temor de Dios. Recuerda que el temor no es lo mismo que miedo. Miedo es lo que te intimida. El temor de Dios es lo que no te deja hacer lo que no le agrada a Dios. Tenemos que andar en purificación. Tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. El amor, que sea de corazón puro. Y renacer. Todas estas cualidades están ahí. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por estas palabras, Señor, que tú nos has enseñado en el día de hoy. Permite que nuestras vidas puedan andar en santidad, Señor, y que podamos enseñarle a otro cómo andar en santidad. Y permite que con todas estas características que tiene una persona santa, pura, sin mancha, sin arrugas, Señor, por dentro, con un corazón puro, en el nombre poderoso de Jesús, permite que seamos cristianos, Señor, que andemos en la más pura santidad, para que podamos, Señor, salir a la calle y para que podamos predicar ese evangelio puro y santo tuyo, para que le enseñemos al mundo la verdadera manera de proceder y que tú eres la verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, líbranos, Señor, de toda vanagloria. Líbranos, Señor, de toda falta de entendimiento. Trae sabiduría, Señor, a nuestras vidas, Señor, y permite que cada día podamos tomar, Señor, tus revelaciones, Señor, para bien. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, el poder y toda majestad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.